Y bien, vamos con nuestros invitados y a pasar al primero de los temas. Primero, Marta, Esteban, ¿tus padres te han contado cuando ellos iban de fiesta, cuando eran jóvenes, sí. dónde iban? Sí. Puedo decirte hasta 3 nombres de discotecas ¿Sí? que recuerdo que ellos me han contado que salían. Una de ellas era el Cisne Negro, la Bunti, que era con forma de barco, además, y Galaxy, que estaba en la Pobla de Vallbona. Bueno, pues seguro que si hacemos memoria, pues la gente de una generación ya de sus padres o de la mía, recordamos los nombres de aquellos lugares de ocio que nos sirvieron en la juventud para disfrutar. Un periodista de Castellón se ha dedicado a recordar y a bucear entre todos esos locales, aquella época dorada de las discotecas de finales de los 70 y la década de los 80, y ha escrito un libro fantástico, se titula Castellón Baila. Con él hablamos en un momento, con Suso Postigo. Bien, estas pocas imágenes y esta música que acaban de ver nos sirve un poco para entrar en ambiente del primer tema que hoy les queremos contar, que tiene que ver con la publicación en Castellón de un libro titulado así, Castellón Baila, escrito por el periodista Suso Postigo, un veterano periodista, hombre de radio ya de hace muchos años, también de prensa. Ha estado en el diario El Mundo, en Mediterráneo, en Castellón Diario, en la radio, ha estado en Radio Castellón, Radio Cadena Española, en Rato, en Antena 3, o sea que es un hombre de larga trayectoria. En la actualidad es el responsable de prensa y comunicación del puerto de Castellón, pero también tiene una afición que es la de escribir. Es ya el octavo de sus libros. Posiblemente de este tema no, porque lo que escribe ha escrito desde cuentos infantiles hasta en relatos de misterio y de crímenes. O sea que esta es una primera experiencia en un terreno que roza pues la sociología o incluso la arqueología casi de la diversión, vamos a llamarlo así. Suso Postigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vicente. Hombre, encantado de verte y además de verte tan activo con un trabajo tan interesante como este, porque claro, los que tenemos ya una cierta edad, Suso nos ha tocado como en el puntito. Imagino que esto lo habrás oído mucho, ¿no?, desde que presentaste el libro, Suso. Sí, porque la verdad, el libro, es una evocación de momentos de la juventud de muchas personas que disfrutaron de ese momento del boom de las discotecas, finales de los 60, principios de los 70 y luego toda la década de los 80 hasta que cambia ese fenómeno a unas salas mucho más grandes, con el acid house, con la ruta del bacalao y otros modelos que ya distan mucho de lo que es la boîte o la discoteca clásica que hemos conocido toda la vida y que habéis mostrado hace un momento con la bola de cristal de espejos, con la música disco, la música funky y esos estilos de los músicos de color y las bandas americanas. Bueno, esta fue una época, digamos, la época dorada, ¿no?, de las discotecas, ¿eh? Y en Castellón especialmente era un sitio donde habían muchas más que en otros lugares. Yo creo que sí. El libro recogemos pues aproximadamente 250 salas en esos 20 años. 50 aproximadamente en Castellón, con lo cual es un número bastante elevado. Además, en un momento que era difícil, porque montar en una discoteca en esa época era muy arriesgado, no estaba bien visto, eran locales oscuros y claro, los propietarios tenían muchos problemas. Un propietario de aquella época de una discoteca de Peñíscola me contaba que todos los días tenía que acudir a Castellón para renovar la licencia en Gobierno Civil para poder abrir la sala, y eso que solo abría entre las 9 de la noche y las 11.
O sea que, claro, tenía hasta un cierto tipo de mala fama, digamos Sí, así, sí. ¿no? Ahora, ganaron mucho dinero, los empresarios de la época, ahora viéndolo incluso con perspectiva, ¿verdad? Ahí coincide el 95% de los empresarios con los que he hablado. Se ganaba mucho dinero, las salas empezaron a ser pequeños locales de 100, 150 metros, a ser salas cada vez de mayor tamaño, y hay que tener en cuenta que en esa época se cobraba el precio de la entrada en la puerta, se cobraba si dejabas el abrigo en el guardarropa, era la época en la que empezaban los combinados, los camareros dejan de ser camareros para ser barmans, ya más expertos en bebidas de vaso largo, de copa, y entonces pues cambia todo mucho, y realmente los empresarios se hicieron de oro en esa época. Bueno, digo yo que para recopilar la información no habrá sido fácil, lo digo porque no era la época, claro, de la informática. Ahora tenemos el recurso de recurrir a Internet, pero claro, en aquella época toda, digamos, la documentación, incluso la visual, pues se ha ido perdiendo, ¿verdad? Claro, y la gente no iba a la discoteca a dejarse ver, bueno, a dejarse ver sí, entre los amigos, las amigas, etcétera. Pero sí que iba a esconderse, no iba a fotografiarse. Entonces, claro, no era común ir a una discoteca en aquella época a tomar imágenes. Incluso con las cámaras de la época también era muy delicado obtener una buena instantánea en una sala oscura o con intermitencias, con luz ultravioleta, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ha sido complicado. Incluso propietarios de salas de la época, Vicente, no tenían casi material. Ha habido ocasiones que algún amigo o algún conocido, abriendo un cajón, he obtenido más material que de un propietario. El propio propietario que no guardaba nada ya de... Que no, eso lo tiré, o eso ya no sé dónde lo tengo, han pasado muchos años. También incluso gente que trabajaba en la discoteca pues tampoco, o guardaba a lo mejor un posavasos, pero ha sido realmente complicado obtener material. Oye, ¿y alguna sala ha resistido el paso del tiempo? Porque la mayoría, todo hay que decirlo, han cerrado, ¿no? Sí, muy pocas. Yo te podría decir que, bueno, con los dedos de una mano como mucho. Ahora mismo en la provincia de Castellón, el Pirata, que es una discoteca que abrió en los años 60, ha cerrado en algunas ocasiones, pero ahora sigue abierta. En Morella hay una discoteca que se llama Visgargis, que ininterrumpidamente lleva más de 40 años. En Vinarós está Red Poppy, pero no muchas más salas. En Castellón hay una sala que empezó denominándose Zeus, que hoy se llama Más Menos 40, pero ha cambiado de nombre en varias ocasiones, que es ahí precisamente donde presentamos el libro hace unas semanas, pero no han resistido. Oye, ¿y este libro qué será? ¿Para que los padres cuenten a sus hijos, mira dónde íbamos cuando éramos jóvenes? ¿Esta sería una buena utilidad? Puede ser un enfoque, pero también es, o lo que he pretendido es rendir un homenaje a toda esa gente que trabaja para que los demás nos podamos divertir, y sobre todo a una persona muy especial, que es Antonio Marqués, que lleva casi 50 años de profesión dedicado a la imagen y al sonido, y que fue en esa época el principal instalador de discotecas en la provincia de Castellón. Antonio Marqués, conocido en Castellón como Marton. Sí, la empresa es Centro de Sonido Marton, correcto. Efectivamente, que en la calle en Medio, que en la calle en Medio tiene un local donde todavía continúa, además, sí. trabajando, y él fue el instalador de la mayoría de esas discotecas. Oye, ¿tú ves, Suso, ahora mucha diferencia en la manera de hacer el ocio ahora a la que había entonces? Hombre, yo creo que muchísima, porque hoy en día tenemos más de todo. Ya no llama la atención un equipo de sonido de una potencia mayor o que tenga unas características especiales. Ya no nos sorprende casi cuando sale un nuevo smartphone con características nuevas. Bueno, no pasa nada si se moja. Ah, bueno, bien, bueno, pues sí. Ya debería de estar inventado, ¿no? Pensamos incluso, ¿no? Pero en aquella época yo creo que la gente joven se fascinaba al entrar en unos locales que estaban muy bien montados, muy bien decorados, y claro, una instalación
eléctrica, luminotécnica, con unos efectos de luces, unos equipos de sonido que la gente, lógicamente, en esa época no tenía en su casa. Claro. Entonces, claro, llamaba la atención la calidad y la potencia del sonido, la calidad y los efectos de luces, el estilo de los locales. Y luego, pues, ir a la discoteca en esa época era todo un universo. La gente se preparaba porque era el día especial, llegaba el viernes, el sábado, qué ropa me pongo, a quién veré, estará la chica que me gusta, estará el chico que me gusta. Hoy en día yo creo que se ha perdido esa magia a la hora de salir. Hoy en día salimos de fiesta y sabemos que la oferta es muy amplia y bueno, vamos a un sitio, vamos a otro, pero no vamos con esa sensación o con esa emoción en la que íbamos en esa época. Bueno, la verdad es que es un regalo para el recuerdo, para aquellos que tengan la posibilidad de tener este Castellón Baila, porque a través de las fotografías e incluso, como decía Suso, a través pues de los anuncios, los posavasos y todo esto nos hace un recorrido por todo lo que fue toda una época de ocio nocturno en Castellón. Me contaba Suso una anécdota antes de entrar en el programa, y es que una persona viendo el libro, el otro día se puso a llorar, ¿no? Un libro que habla de diversión, pero bueno, no deja de ser un libro que está lleno de nostalgia, ¿no? De toda una época. Sí, yo creo que es una nostalgia, pero bueno, que en realidad no lo es tanto para los que hemos tenido la suerte de vivir a fondo la década de los 80, porque hoy en día en publicidad, en televisión, en el cine, incluso en la música, todos esos iconos de los 80 están volviendo. Vemos anuncios, spots de televisión con jingles, con música de los 80. Vamos al cine y hay reposiciones, creo que este año o el que viene se repone la película Dirty Dancing mediante un remake. Gris está triunfando en el musical. O sea que digamos que lo hemos dejado atrás, pero vuelve, ¿no? Yo recuerdo cuando mi padre me decía, bueno, es que esa música pasará y ya no volverá. Y bueno, tengo que decir que se equivocó, porque esa música sigue volviendo. Hay muchos locales que evocan el Remember de los 80 y luego pues todos esos fenómenos. En redes sociales hay muchos grupos que evocan los artistas, las series de televisión de los 80, etcétera, etcétera. Y luego eso es que se hacía muy buena música en esa época, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, ya lo creo, porque desde la movida madrileña, por un lado, la música tecno y los nuevos románticos, la música disco, la música que nos venía de las bandas inglesas, o sea, había unos sonidos bien diferentes, pero que completaban un abanico musical muy completo. Y luego hay que decir que también Castellón en aquella época vivió una época dorada de grupos propios, Sí. De la cantidad de bandas que surgieron también y que actuaban con frecuencia en muchas de estas salas, y que además estas salas sirvieron para proyectarlos al público en general. Suso, ¿dónde podemos encontrar el libro? Bueno, el libro ahora mismo tiene una penetración de momento provincial en la provincia de Castellón, y principalmente se puede encontrar en el Corte Inglés de Castellón y en librerías como Argot, Babel y Plácido Gómez, entre otras. Bueno, pues aquellos, ya saben, que quieran vivir o revivir aquella época de los finales de los 70, los 80, Castellón Baila, recordando los lugares, locales, y posiblemente algunos de ellos, quién sabe si se encuentran en alguna de las múltiples fotografías que Suso Postigo ha conseguido. Bueno, tú te has encontrado en un hueco, ¿no? Sí, ahora mismo, además, una sorpresa tal, y por supuesto a muchos amigos, ¿no? Músicos y gente de la radio, de la época, etcétera, etcétera,